Hola, ¿qué tal? De parte de Ministerios Jerusalén, les mandamos un fuerte abrazo. Hoy vamos a estudiar Mateo 13, 24 al 43. La Biblia nos habla de que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La Biblia, cuando nos narra, hoy vamos a estudiar bajo la luz de la palabra y a entender lo que se mueve en esta enseñanza. Había una vez un reino invisible donde el sol amanecía cantando y las estrellas susurraban secretos antiguos. A las semillas en que el reino, los campos no era solo tierra, eran campos del alma. Cada grano de trigo guardaba dentro de un pequeño corazón de luz y cada brote de cizaña una sombra dormida. Un sembrador bondadoso descendió desde las alturas con una bolsa de oro sobre el hombro. Sus manos estaban curtidas de eternidad. Con cada paso que daba, la tierra temblaba suavemente, como si lo reconociera. Abrió su mano y las semillas brillaron como chispas en la brisa. Creced, les dijo, porque dentro de cada semilla puse una parte de mi amor. Y la tierra obediente las cubrió con ternura. El sembrador miró el horizonte, suspiró satisfecho y se retiró a descansar bajo la sombra de un olivo. Pero cuando la noche cayó y los hombres dormían, algo se movía entre los surcos. Un enemigo oscuro, con capa de humo y ojos de ceniza, se deslizó entre las hileras del campo. Sus pasos no hacían ruido, solo se escuchaba el crujido de su risa. Abrió su propia bolsa, una bolsa de polvo, de veneno, y comenzó a sembrar semillas negras, retorcidas, vivas. Era la cizaña, el engaño disfrazado de verdad. Creced también, susurró con voz serpentina, y cuando florezcan nadie sabrá cuál es cuál. Y desapareció entre las sombras. Pasaron los días, el sol bañaba el campo, la lluvia lo acariciaba, y de la tierra comenzaron a brotar pequeñas espigas verdes. A primera vista todo parecía igual, el trigo y la cizaña crecían juntos, riéndose al viento, tomando la misma agua bajo el mismo cielo. Los siervos del sembrador, al ver aquello, corrieron alarmados. «Señor», gritaron, «tu campo está contaminado. Alguien sembró cizaña. ¿Quieres que la arranquemos?» El sembrador los miró con ojos llenos de paciencia y con voz que sonaba como un río les dijo: «No, todavía. Si arrancáis la cizaña ahora, arrancaréis también el trigo. Dejaos crecer juntos hasta la siega, porque solo el tiempo revela lo que es verdadero y lo que es mentira». Y así fue. Las estaciones giraron como ruedas de oro. El campo se volvió un océano verde y luego dorado. Pero al madurar, las diferencias se hicieron claras. El trigo doblaba su cabeza en humildad, cargado de fruto, y la cizaña se mantenía erguida, vacía, orgullosa y seca. Entonces el sembrador llamó a sus segadores. Eran ángeles vestidos de luz, con hoces que brillaban como rayos. El viento rugió, las espigas temblaron, el cielo se abrió y se escuchó una voz que decía: «Es tiempo de la cosecha». Los segadores separaron el trigo de la cizaña. La cizaña fue atada en haces y arrojada al fuego, donde se convirtió en humo.
El trigo, en cambio, fue llevado a los graneros del reino. Cuando el sol se puso, el campo volvió a cantar, porque el mal había sido vencido, no por la prisa, sino por la paciencia del amor. Hoy vamos a estudiar. Cuando la Biblia nos habla del trigo, el trigo cuando comienza a dar ese fruto se comienza a encorvar porque comienza a dar mucho fruto, mientras que la cizaña siempre está derecha, altiva. Cuando nosotros hablamos del trigo, estábamos estudiando de que Dios con una bolsa de oro sembró lo más hermoso. Él sembró lo más hermoso en nosotros. Y es momento de que nosotros también ya demos fruto sobre lo que Él ha sembrado. Debemos entender de que aquí se habla de dos siembras simultáneas. La una la hace Dios y la otra la hace el diablo, el enemigo, literalmente. Hoy, bajo la luz de la palabra, usted se va a dar cuenta qué tiene usted hoy en su corazón. Si usted detecta que hay algo que no es de Dios, nosotros, desde que estemos vivos, tenemos el tiempo para pedir perdón, para decirle a Dios de que con mucho cuidado, así como un cirujano hace una operación muy compleja, comienza a operar varias horas para separar a dos siameses y lograrla con éxito. Si él se equivoca, puede matar a uno de los dos. Así también el Espíritu Santo comienza a hacer una operación y pedirle con humildad si encontramos algo en nuestro corazón, que es así. La Biblia dice que no hay ni siquiera un justo. Digamos que el termómetro para descubrir si hay algo malo en nuestro corazón, ¿cuál es? Si usted dice, en este momento, si usted dice, no, yo no tengo nada malo, quiere decir que está lleno de cosas malas, porque no tenemos esa humildad, ese espíritu, el espíritu de Elías que hacía volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres y trae arrepentimiento. Si nosotros, acordémonos del salmista David, el hombre conforme al corazón de Jehová. Él le decía, examíname, porque él sabía de que estaba lleno de cosas malas. En muchos salmos confiesa y le dice que le comienza a hablar de sus pecados, que lo libre. Habla con esa humildad. Entonces el termómetro es, si usted humildemente dice, sí, Señor, yo estoy lleno de maldad, quítala de mí. En mis fuerzas no puedo, pues Dios la va a quitar de una manera sobrenatural. Pero usted dice, no, yo no tengo nada, estamos siendo como la cizaña. Acuérdense que la cizaña nunca se encorvaba, es altiva, mientras que el trigo sí se encorva. Entonces, cuando hablamos de lo que sembró Dios, Dios sembró en nosotros el amor. El amor, de acuerdo a la Real Academia, sentimiento intenso del ser humano, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Otro concepto es cuando uno cuida, abraza, perdona, piensa en el bien de otro antes que en sí mismo. Tenemos que estar llenos. De esto sembró Dios en nuestro corazón. También Dios sembró en nosotros gozo. Es sentimiento de complacencia, alegría, felicidad. Tiene que estar usted feliz. Es cuando está feliz por dentro, no porque te dieron un regalo, sino porque sientes que Dios está contigo. Ese es el gozo que no te lo puede quitar el mundo. Hablemos también de que Dios puso en nosotros paz. Situación o estado en que no hay guerra ni enfrentamiento. Eso sembró Dios. Es cuando no peleas, no gritas y puedes dormir tranquilo porque sabes que todo está bien. Eso lo sembró Dios, paz. Paciencia.
Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Es saber esperar sin enojarse. Eso también colocó Dios en nuestro corazón. Benignidad, cualidad de ser bueno, afable o bondadoso. Es tratar bien a todos, incluso a los que no te caen tan bien. Esa es la paciencia. Dios también sembró en nosotros bondad, cualidad de ser bueno. Es hacer lo correcto, aunque nadie te esté mirando. Esa es la bondad. También nos colocó fe, confianza, creencia o esperanza en algo o alguien. Es creer que Dios te cuida aunque no lo veas. Eso también hablamos de la fe. Mansedumbre, cualidad de ser manso, suave de carácter. Es no responder con gritos cuando alguien te grita. Eso también sembró Dios en nosotros. Templanza, moderación, sobriedad, contención de los apetitos. Es saber decir no cuando algo no está bien, aunque te dé ganas. Hablamos de la templanza o esa fuerza. Cuando la gente se quiebra, tú no te quiebras. Estamos hablando de lo que sembró Dios en tu corazón. Ahora vamos a ver lo que sembró el enemigo. Acuérdese que Él colocó lo más malo. ¿Y cuando dice que lo colocó? Cuando todos dormían. Entonces muchas veces hay gente que tiene pesadillas. Estos seres también actúan en la dimensión de los sueños. Por eso es tan importante que antes de dormir usted cite el Salmo 91 y le pide a Dios que le cuide los sueños. Eso es ser muy sabio. Y aún así corremos el riesgo de que a veces pasan cosas porque se mueven cosas espirituales. Pero digamos que tenemos esa seguridad de que el Espíritu Santo nos está cuidando. Vamos a ver lo que sembró el enemigo para que crezcan. Acuérdense que la Biblia dice que todas dos crecen a nivel. Entonces siempre estamos nosotros luchando con lo bueno y lo malo. Están siempre ahí, están en una continua lucha, pero tenemos con la dirección y el poder del Espíritu Santo movernos en lo bueno, en lo que Dios sembró, no en lo que el enemigo sembró. Detectarlo y sacarlo. Lo que el enemigo sembró: pleitos, riñas o disputas entre dos o más personas. Pelear todo el tiempo por cualquier cosa. Yo sé que los que me escuchan no pelean, ¿no es cierto? Celos. Eso sembró el enemigo. Sospecha o inquietud ante la posibilidad de que la persona amada prefiera a otra. Enfurecerte porque tu amigo juega con otro. Esos celos, eso sembró el enemigo. Ira, sentimiento de indignación que causa enojo. Enojarte tanto que dices cosas feas o rompes algo. Gente que acostumbra a desquitarse con los hijos, los golpean, con las mascotas, con las cosas, llenos de ira. Envidia, tristeza o pesar del bien ajeno. No alegrarte por el éxito de otro. Eso es la envidia. Borracheras y desórdenes. Eso sembró el enemigo también. Estado de embriaguez, descontrol. Es cuando una persona no se domina, dice o hace cosas malas porque ha perdido el control, por el efecto del alcohol o las drogas. Contiendas y enemistades, pelea, oposición, división. No querer, hablemos desde el punto de vista de un niño, no querer jugar ni perdonar. Inmundicia, suciedad e impureza. Son cosas que ensucian el corazón, la mente. Entonces, hablamos de que
eso es lo que colocó el enemigo. Nosotros tenemos el poder para enfrentar esto. Acuérdese que en usted Dios sembró el amor, dar sin esperar, el gozo, alegría interna, la paz, estar tranquilo, paciencia, saber esperar, benignidad, ser amable, bondad, hacer el bien, fe, confiar en Dios, mansedumbre, ser tranquilo, templanza, controlarse. Pero también acuérdese lo que sembró el enemigo, los pleitos, pelear, celos, envidia disfrazada, ira, rabia sin control. Cuando hablamos de la envidia, no alegrarte cuando alguien logra algo. Inmundicia, suciedad interior, enemistades, no perdonar, borracheras, descontrol. Cuando hablamos nosotros de lo que sembró el enemigo y lo que sembró Dios. Es muy importante que usted tenga en cuenta esto. Bueno, bajo la luz de la palabra, hoy vamos a estudiar un caso y vamos a demostrar lo que el enemigo puede sembrar en una persona y cómo actúa y cómo opera. Espero que les guste este pasaje que lo vamos a tocar a continuación y que sea de gran edificación para tu vida. Bueno, vamos a citar Mateo 4 desde el 35. Cuando hablamos de Mateo 4 desde el 35, dice así: Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Cuenta la historia de que él había estado antes orando. Él estaba orando por la región de los Gadarenos. Era una región que tenía muchas historias, muchos cuentos. Se decía de que en esa región la gente creía mucho en la hechicería. Se decía de que en esa región la gente se dedicaba al cultivo de los cerdos. Para el pueblo judío es prohibido comer esa carne, pero toda esa región se dedicaba al cultivo. ¿Por qué? Porque ellos surtían el Imperio Romano. Llevaban toda esa carne, era algo muy lucrativo. De hecho, de acuerdo a los historiadores, había una legión del Imperio Romano que eran 6,000 hombres, que ellos tenían en su bandera el logotipo era de un cerdo. Entonces ellos les llevaban, era muy lucrativo. Cuando se habla de estos cerdos de cultivo, un cerdo de cultivo, si hablamos en nuestros tiempos, hay unos cerdos de color rosado, estamos hablando de 600, 700, 1,200 kilos, son muy grandes. Entonces era muy lucrativo en ese tiempo. Las historias, ¿cuáles eran? De que dice que en esas historias de que había un hombre que no era normal. Cuando habla de este hombre, dice que este hombre estaba afectado porque en él habían cosas muy malas, pero muy malas. Este hombre no dormía en una casa, dormía en los sepulcros. Habían historias de que este hombre se golpeaba con piedras, de que este hombre había hecho daños a la propiedad privada y lo llevaron y lo encarcelaron colocándole cadenas en sus manos y sus pies, pero él podía destruir esas cadenas, destruía los muros, atacaba muchas veces, en este caso el ganado, bebía la sangre y atacaba a estos cerdos de cultivo
pero lo trataron de encerrar muchas veces y no pudieron con él. Su voz era tan grave, dice que cuando él se reía se estallaban las vasijas, tenía una fuerza sobrehumana, la gente tenía miedo pasar por esos territorios. De esta historia se había hablado mucho, posiblemente los discípulos de Jesús sabían, nadie quería ir a ese lugar, pero era necesario de que Jesús vaya a ese lugar, porque Jesús vino a libertar a los cautivos. Jesús tenía que ir a ese lugar a libertar a este hombre y a libertar ese territorio. Por eso él antes estuvo orando tanto que dice la Biblia en el 35, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otra barca los siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Era algo normal, las olas se crecieron, se oscureció el cielo, comenzaban a caer rayos. Y este territorio dicen que era un territorio de que se movían cosas muy malas. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, en Efesios 6:12, sino que dice que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad de regiones celestes, fuerzas malignas. Hay fuerzas espirituales que se mueven y estas fuerzas habla de que pueden operar en diferentes formas. Muchas veces acá habla de que estaban operando en medio del agua, en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque no querían de que Jesús vaya a ese lugar a libertar. Cuando una persona levanta oración, levanta ayuno, comienza una guerra espiritual. Inevitablemente va a haber coletazos. En el mundo espiritual decimos coletazos cuando hay repercute, es como cuando una persona comienza a orar, en este caso si comienza a orar por un hijo, en vez de cambiar el hijo comienza a portarse más mal. Cuando usted comienza a orar por alguien por la economía le comienza a ir más mal. ¿Por qué? Porque hay una guerra hasta que llega un momento que usted vence. Si usted comienza a orar por un hogar que hay muchos problemas, aumentan las peleas, pero llega un momento de que el bien triunfa. Cuando usted mire el mal, que el mal es muy visible, le voy a poner un ejemplo. Prenda un fósforo usted y sosténgalo con sus manos. ¿Puede estar para siempre? No, porque se consume rápidamente. Así es el mal se consume rápidamente, pero el bien dura por siempre. Se desata esa tormenta feroz. Olas violentas entraban en la barca, el agua empezó a llenarse en la barca. Los marineros estaban acostumbrados a pescar. Los pescadores siempre madrugan 2, 3 de la mañana y conocen el mar. Pero esta vez se movía algo diferente. Estos espíritus estaban manipulando y ellos tuvieron mucho miedo. Jesús estaba durmiendo, ¿por qué? Porque estaba trasnochado. Una persona cuando ora mucho y amanece tiene que dormir algunas horas para recuperarse. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. Por eso les estaba hablando, porque él los podía ver lo que estaban moviendo los elementos. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros, que hasta el viento y las olas le obedecen. Acuérdese que Jesús dijo que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene poder sobre todo. Aquí se mueve este ambiente sobrenatural que estábamos hablando. Ya comienza aquí la guerra para libertar ese territorio.
Cuando hablamos de que comienza esa guerra para libertar a ese territorio, ellos sintieron esa lucha que se sentía en el ambiente. Jesús apenas puso un pie sobre la arena cuando llegó a la región de los Gadarenos, cuando algo salió de las tumbas. Primero trataron de derrumbarle la barca, pero no pudieron. De pronto hay gente que es escéptica y no cree en esto. Yo me acuerdo, hace muchos años yo iba a predicar en un territorio que me tocaba de Las Lajas, acá en Nariño, por las montañas, pero parte tocaba en carretera y parte caminando tenía como un guía. Pero cuando me acuerdo que me llevó un carro, en una ocasión se le fundió el motor. Entonces pues hasta ahí uno piensa, bueno, eso le puede pasar a alguien que descuidó su carro, no le hacía buen mantenimiento. Me llevó otro carro y volvió a pasar lo mismo, y así 3 carros, y yo después ya me quedé callado. Yo no avisaba cuando sentía cosas, sabía que tenía que orar. Se mueven cosas espirituales. ¿Por qué? Porque reaccionan estos espíritus territoriales para proteger ese lugar. Pero cuando usted comienza a orar, usted puede lograr un rompimiento. Acuérdese que las oraciones son muy poderosas y son efectivas. Aunque usted de pronto no vea el resultado rápido, pero va a llegar. Y cuando vea las cosas más invertidas es porque tiene más fuerza su oración. Jesús apenas puso un pie sobre la arena cuando algo salió de las tumbas. Una figura alta, encorvada, cubierta de heridas y tierra seca. Su cabello le caía hasta la cintura, enmarañado como raíces viejas. Sus uñas eran largas, curvadas, como garras. El sol no lo había visto en años. Su piel estaba agrietada, manchada por cicatrices de las piedras con que se hería. Los niños del pueblo lo llamaban el hombre de las tumbas. Los ancianos decían que su grito hacía estallar las vasijas de barro en las casas más cercanas, y que cuando rugía los perros aullaban enloquecidos. Habían sido encerrado muchas veces, pero rompía los grilletes de hierro como si fueran hilos. Algunos juraban haberlo visto trepar muros imposibles. Otros decían, había gente que hablaba de que él los candados los podía abrir como si alguien tuviera llaves. Era el terror de la comarca, el reflejo viviente del caos, un hombre reducido a la bestialidad, la frontera entre lo humano y lo inhumano. Los relatos antiguos, según los monjes de Cesarea, afirmaban que los rumores sobre aquel ser se extendieron tanto que siglos después dieron origen a las leyendas de hombres salvajes que aullaban bajo la luna, el prototipo de los cuentos de hombre lobo. Pero lo que habitaba en él no era un mito, sino era dice la Biblia, de que en él habitaban muchos espíritus. El endemoniado corrió hacia Jesús con furia de un ejército invisible. Sus pies levantaban polvo, sus ojos brillaban con un fuego que no era de este mundo. Y justo cuando parecía que iba a atacarlo, se arrodilló. Acuérdese que toda rodilla se debe de doblegar ante Jesús en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Pero no por voluntad propia, fue arrojado al suelo por el peso del nombre. Acuérdese que el nombre de Jesucristo tiene mucho poder. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro que no me atormentes. Jesús lo miró con una calma que atravesaba el aire como una espada. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó. Entonces se oyó una multitud hablando desde su garganta. Legión es mi nombre, porque somos muchos. Cuando habla de legión, el Imperio Romano era había una unidad militar. Dice que legión eran 6,000 soldados, más de 120 jinetes
y decenas de auxiliares. Tenían su propio estandarte, su símbolo, su himno, su juramento. Cada legión era un microcosmos del poder y obediencia. Cuando hablamos de estas legiones, dice que en esa región operaba la legión 10ª, Frentesis, famosa por su brutalidad y curiosamente por tener como emblema un cerdo. Cuando le dijo de legión, le hablaron 6,000 demonios enfurecidos le hablaron a Jesús. Los demonios le suplicaron: no nos envíes al abismo, déjanos ir a los cerdos. Ellos le pedían permiso a Jesús para seguir operando en ese territorio. ¿Cómo no será de poderosa la presencia de Dios? Acuérdese que cuando usted llega a un lugar, muchas veces, si usted anda bien, no tiene necesidad ni de orar. Ellos sienten que está la presencia de Dios y se van a ir. Jesús lo permitió y entonces un estruendo estremeció el valle. Dice que se metieron en 2,000 cerdos, de estos cerdos gigantescos. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver cómo suben a un cerdo en un piallo. Cuando son bien grandes tienen que colocar tablones y cuerdas y entre varios. Pero qué fuerza pudo mover 2,000 cerdos. Comenzaron a gritar unísono, corriendo como locos hacia el precipicio. Ellos, cuando se fueron, estos cerdos se fueron por un abismo y todo el rebaño cayó al mar. El agua se tornó turbia, espumosa, como si algo invisible se disolviera entre ella. Los pastores huyeron gritando. Los demonios expulsados se desparramaron sobre el aire y muchos creyeron sentir su presencia rondando el pueblo. Estos espíritus pueden meterse en animales, también pueden meterse en personas cuando abrimos puertas. Por eso cuando los gadarenos vinieron al hombre, sentado vestido en su juicio cabal, dice, posiblemente después de eso este hombre comenzó a hablar. A él le dio vergüenza porque como estaba en ese estado, él quería, primero le pidió perdón a Jesús porque en él estaba operando estas 6,000 cosas malas, todo lo que sembró el enemigo y los estragos que hacía, pero fue todo eso sacado por la presencia del Espíritu Santo. Y ahora estaba lleno de cosas buenas. Me imagino que se bañó, se peluqueó, se afeitó, se cortó las uñas, le dieron ropa y la gente quería verlo. Ahora, así como él se pudo llenar de 6,000 cosas malas, ahora estaba lleno de la presencia de Dios, rebotando en su juicio cabal. Y dice que la gente vino, de todo el pueblo lo querían ver y no se alegraron, tuvieron miedo. ¿Por qué? Acuérdense que los demonios le decían: ten misericordia de nosotros y no nos mandes al abismo. Ellos tenían miedo, ahora tenían miedo a las personas. Posiblemente se metieron en ellos, porque sabían que lo que había salido de él ahora estaba entre ellos. Por eso rogaron a Jesús que se marchara. Vuelven y le ruegan, pero ahora primero le rogaron desde un cuerpo, el endemoniado gadareno, y ahora le rogaba a todo el pueblo. Porque para ellos había sido una pérdida muy grande. Perdieron 2,000 cerdos, estaban asustados al ver eso. La Biblia dice que Jesús es un caballero, Él toca la puerta. Si usted le da permiso, hablamos de la puerta de su corazón, Él puede ingresar a su corazón. Puede llenar de esa paz, de ese gozo, benignidad, templanza, mansedumbre, esperanza, fe, restitución, alegría, sanidad. Pero si usted no lo deja pasar, Él va a estar ahí esperando. Pero no se mete nunca a la fuerza. Cuando se habla del enemigo, Él espera una tarjeta de invitación. Cuando usted abre puertas grandes, Él puede ingresar.
pero a la fuerza tampoco, ni siquiera el enemigo se mete a la fuerza. Por eso tenemos el poder de decisión. Dice que ahora estaban rogándole a Jesús que se marchara. No querían más pérdidas, ni más luz, preferían la oscuridad. La Biblia nos habla a nosotros en Juan 3:16, y de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Pero dice que los hombres, que muchos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay gente que no quiere saber nada de Dios. Porque cuando usted se acerca a Dios es como prender la luz, se expone absolutamente todo. Hoy, bajo la luz de la palabra, nosotros tenemos que ver si hay cosas que ha sembrado el enemigo. Si usted tiene la humildad en su corazón para reconocer, decirle: Señor, libértame de eso. Si de pronto tiene miedo, el miedo no es de Dios, en el perfecto amor no hay temor. Y así podría nombrar muchas cosas. Tiene que reconocer en lo que esté fallando, en lo que usted sabe que no es de Dios, que le arranque, que salga. Dice la Biblia que Jesús le da una comisión. ¿A quién? Al endemoniado gadareno. Ya no estaba lleno de esa legión, ahora estaba lleno de la presencia de Dios. Le dijo: vaya y testifique lo que has visto. Y él comienza, y él llevó la palabra sobre todo ese territorio y otras ciudades, predicando con denuedo, y me imagino que hasta haciendo liberaciones, porque era el Espíritu de Dios en medio de él. Ya no operaba una legión, ahora operaba la presencia de Dios. Esa misma presencia que hizo arrodillar a esos 6,000 demonios, ahora estaba operando en este hombre. En este hombre estaba operando. Aquí nos muestra la misericordia de Dios. No importa lo que hayamos hecho, no importa las cosas malas, no importa los traumas, no importa absolutamente nada por lo que estén pasando, pero si hoy le decimos a Dios que extienda su mano, que tenga misericordia, que nos liberte, que nos restaure, Dios puede restaurar cualquier trauma, Dios puede colocar ese amor que nos hace falta, Dios puede sanar nuestra mente, Dios lo puede hacer absolutamente todo si le damos la oportunidad. Que nos saque esa cizaña, porque esa cizaña, dice la parábola, que no estaba en el plan de Dios. Dios sembró cosas buenas, pero dice que vino hablemoslo así, vino el diablo, y cuando estaban dormidos sembró cosas que no le pertenecían, y puso ahí la cizaña. Y Jesús, vienen y le dicen que qué van a hacer, que porque hay cizaña, que si la cortan. Le dijo: no sé, que al cortar la cizaña también se arranque el trigo, deja que crezca a nivel. Por eso ¿por qué lo dijo eso? Porque hay gente que no se arrepiente, hay gente que no le pide ayuda a Dios, y comienza a crecer tanto lo bueno como lo malo. Cuando nosotros crece lo malo, también va a florecer. Las cosas malas se van a ver. No necesita la persona ni siquiera hablar, se van a ver. Y las cosas buenas también se van a ver. Por eso tanto lo uno como lo otro es visible. Y Dios les dijo que dejen así, que porque en el final de los tiempos Él va a mandar a sus ángeles para que aparten la cizaña del trigo y la coloquen en manojos y la lancen al fuego. Pero cuando hablamos hoy, en el corazón, si hemos hecho cosas malas, hoy podemos arrepentirnos. Nunca es tarde para cambiar. Recuerde que nadie es perfecto, todos somos pecadores, pero cuando nosotros nos arrepentimos, alcanzamos esa justicia de Dios. Y podemos ser justos ante Dios por su sangre, por su pacto. Su sangre es tan preciosa que puede lavar cualquier pecado. Si ha sido de tu agrado este mensaje, yo te quiero invitar a hacer una oración. A donde estás, quiero que repitas conmigo y le digas: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido perdón por todos mis pecados.
Yo reconozco que soy pecador y que tú moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. El que cree en Jesucristo no va a haber muerte. Amén. Bueno, ha sido un placer haber compartido con todos ustedes el mensaje de la bendita palabra de Dios. Quien les habla el misionero, que Dios los bendiga. Hasta la próxima.